Hay muchos puntos de vista de contestar esa pregunta. Si lo miras de un punto de vista normativo, la primera reclamación que hacemos todos los autónomos o todos los emprendedores es pagar la cuota de autónomo, que ojo, que si vamos evidentemente tiene mucho más detrás, ¿no? Carreteras, hospitales, como dicen, ¿no? Sí. Pero es un peaje por ponernos a trabajar. Es decir, es un pago que yo hago para ponerme a trabajar, independientemente de cómo me vaya, ¿no? Que vaya relacionado a mi nivel de ingresos. Sabemos cómo es la cultura española y la picaresca española. Joder, tenemos un género literario. Es decir, si no tenemos un género literario propio para eso, es para tenerlo en cuenta, ¿no? Es para tenerlo en cuenta. Entonces, eso por ahí. Y si hablamos, tú hablabas de Albacete y que echábamos de menos en Albacete, ahora ya tengo que pedir permiso a mis compañeros si voy a ser políticamente correcto o políticamente incorrecto, que seré políticamente correcto, no os preocupéis ni lo sudéis. Justo, Alberto, lo justo. Ni sudéis. Nosotros echamos mucho de menos que está muy bien que nos quieran hacer. Yo en elecciones, mi agenda en elecciones era peor que la de los que iban a candidato a alcalde. Sí. Porque todo el mundo quería hacerse una foto conmigo por ser el presidente de AGE. Todo el mundo quería reclamar tu... Sí, mi figura. Tu figura. Que yo soy el representante de mucha gente, a los jóvenes. Uh-huh. Yo soy el representante de los jóvenes, de los que están empezando, de los que están emprendiendo, la cultura del emprendimiento, no sé. Pero luego, a la hora de la verdad, eso no se transmite ni en soluciones económicas, ni en posibilidades económicas, ni en ayudas, no ayudas de subvenciones. Te hablo de ayudas a la hora de, ¿por qué no primar a empresas de Albacete en contra de, o por qué no primar a empresas de nueva creación? Ojo, no estoy hablando de edades. Sí, por poner el ejemplo del 55 y el de 20. Gente de nueva creación para darle un empujón si recumple los requisitos técnicos, por ejemplo, para licitaciones públicas. O por qué no llevar... Es decir, todo ese tipo de cosas que es realmente donde generas valor, no se está haciendo. Claro. Pero no se está haciendo prácticamente en ningún sitio. Y no se está haciendo, y ahora perdonadme si no me muerdo la lengua reviento, porque el 80% o el 90% de la gente que está gobernando no ha generado un puesto de trabajo en su vida y no sabe lo que es eso. Eso es. No saben el poder que tiene el tomar decisiones suyas. Y os voy a poner un ejemplo muy claro, y no me quiero significar en ningún sitio, pero una decisión de un señor, un comentario en una rueda de prensa, hicieron que un microautónomo de Albacete tuviera un pago de 50.000 euros retenido, y eso venía de Madrid. Uh-huh. Claro. Fíjate sí. cómo da la vuelta el mundo. Totalmente. ¿Vale? A eso es lo que vamos, eso es lo que voy. Por eso que hay muchos puntos de vista. En cuanto al resto, Sara ha dicho al principio en la presentación que todas las asociaciones somos bienvenidas y necesarias, todas. Claro. Porque todas cubrimos un nicho que están. En un tejido empresarial como el de Albacete, en una población como la de Albacete, que tengamos este número de empresas, de asociaciones empresariales, es digno de alabar. De hecho, gran parte de los polos de emprendimiento, de los polos empresariales de Albacete, regionales, están en Albacete. Uh-huh. Hay una cosa que ha salido en los distintos podcasts que hemos venido grabando de gente en Uteco. Cada X tiempo, y lo hemos dejado aquí también entrever el tema del relevo generacional, que hablabas en tu caso y demás. Distintos sectores empresariales han caído en un mismo sitio que no sé cómo veis vosotros, que me gustaría saber vuestra opinión, que es precisamente el tema del relevo generacional y de vuelvo al principio, quizás la falta de emprendimiento por parte de muchos jóvenes que está ocasionando la falta de personas que se ocupen de determinadas cosas en esta sociedad. Es decir, pequeños autónomos, hablamos por ejemplo de oficios clásicos que ya no se emprende, ya no tomo la iniciativa de ser emprendedor y montar una carpintería o una fontanería, o no sé cómo veis ese aspecto. Es decir, no sé si veis que tenemos por detrás, o mejor dicho, por delante, un panorama en el que puede faltar gente para distintos sectores. ¿Cómo lo veis vosotros? Claro, pero es que si nosotros, y volvemos al inicio de la conversación, pero si nosotros estamos ahora mismo en un punto en el que se ponen las cosas difíciles, quizá no se ayuda como se tendría que ayudar. Si ya me pongo a emprender, a ver en qué jardín me estoy metiendo, pues a lo mejor si yo tengo que coger ahora y montar una carpintería, pues me lo pienso. Y digo, a ver dónde voy a entrar yo y qué voy a hacer si no tengo el conocimiento, si me lo van a poner difícil, si la cuota autónomo está por las nubes, si no tengo el apoyo de instituciones por detrás.
se pone complicado. Entonces, yo creo que uno de los problemas es eso, que al final o coges un proyecto que lo has mamado durante toda la vida y es algo que prácticamente, pues posiblemente como te haya pasado a ti, Julio, que es algo que viene de familia Sí. y que es algo pues que lo tienes muy interiorizado o estás trastornado, como a lo mejor nos ha pasado a nosotros, que dices, esto me mola y quiero tirar por ahí. O tienes una pasión muy grande, pero quizá esa pasión muy grande viene por otro sector y a lo mejor no es un oficio. Pero tienes una pasión muy grande y dices, si no puedo encontrar esto, que me lo den fácil, que a lo mejor lo que tú piensas que es fácil es que te contrate un tercero. Claro. Pero a lo mejor piensas, si no lo tengo así, pues me lo monto por mi cuenta. Pero claro, es complicado, y sobre todo en oficios, si no encontramos el apoyo que quizá esa gente joven o esa información que la gente joven tiene que tener desde un primer momento. Sí, efectivamente, yo creo que es muy importante la información, porque al hilo de lo que comentas de los oficios, el relevo generacional, de verdad que sobre todo en Albacete, que un tejido empresarial muy industrializado. Aquí en Campoyano la mayor parte de empresas pues son de industrias, del metal, del acero, etcétera. Sí es verdad que están echando en falta, yo lo veo en clientes, que están echando en falta muchas veces el encontrar a alguien que pueda desarrollar esos oficios dentro de su proceso productivo, ¿no? Más artesanos. Sí. Y creo que va al hilo de lo que comenta Sara. Es decir, hay una falta de información, incluso yo creo que tenemos un estigma la sociedad del tema de las FPs y de esas profesiones. Esa es la clave. Que parece un poco, ¿no? Que no que termina o el que empieza haciendo eso está fracasando, hablando del fracaso que hemos comentado antes. Otra terminología donde se utiliza el fracaso incierta, ¿no? Efectivamente. Entonces yo creo que, en primer lugar, por parte de instituciones, ya no sé si a nivel educativo, gubernamental, pues tendría que fomentarse más, porque es verdad que además hay una necesidad palpable en el mercado laboral de esos oficios, que además, dicho sea de paso, están bastante bien remunerados. Claro. O sea, un carpintero, hoy cobra más, un ebanista, cobra mucho hoy más. Cobra más, luego cobra más que yo. O sea, quiero decir sí. que es verdad que son oficios bien remunerados, unas profesiones, vamos, que bajo mi punto de vista tienen que tener el mismo respeto que el CEO de una startup. Claro, claro. Pero falta que haya más información en ese sentido y que se les prestigie, no desprestigie, por parte de... Y yo vuelvo a dejar un poquito el tip de que cuando hablamos de empresariado y hablamos de empresarios, ahí están los emprendedores, no estamos hablando de dos naves naves no hay que montar y 60 empleados. Exactamente. Es decir, que podemos estar hablando de ese autónomo, de ese pequeño empresario, un empresario, un autónomo y un empleado. Es decir, que al final la sociedad se basa en eso. Exactamente, y puede crear muchísimo valor. O sea, eso es. Ahí quiero recoger el guante de antes y contestarte al tip que acabas de lanzar. Para mí son dos asignaturas distintas, ¿vale? Y va en la cultura empresarial española y en la cultura en general española. Primero, si no estás en la universidad eres un fracasado, cuando hoy la FP es algo que tiene un valor añadido brutal. Si tú hablas de eficiencia energética, hablas de no sé qué, no sé cuánto, los que realmente tienen la llave de toda esa transición son electricistas, son climatizadores, son fontaneros, no son ingenieros. Eso es. Porque son los que realmente ejecutan y los que realmente tienen ese conocimiento. Eso para empezar. Y además es que me toca de lleno en mi profesión. Me toca de lleno en mi profesión. Y por otro lado, tenemos la cultura del emprendimiento. Es decir, yo tengo que emprender y luego tengo que buscar oficios. Son cosas distintas. Y la clave está que antiguamente se ha hecho, y una de las mayores ventas de la historia de este país fue una empresa de Albacete que se vendió. Y ahora está aquí una empresa muy fuerte en Albacete, no quiero dar nombres. Y eso eran 3 electricistas. Claro. 3 instaladores que no eran ingenieros y tenían carrera profesional. Por lo que tenemos que tener claro que es una asignatura en la FP, o una vía en la FP, o la educación universitaria, lo que quieras hacer, y la otra vía es la vía de emprendimiento. Y luego has dicho una cosa, que emprender puede ser, no hace falta una nave, hace falta... Mira, en la época del COVID, yo me acuerdo de dar entrevistas a pasar el COVID, de que cómo estaba la industria, qué había pasado... Y hablaban del teletrabajo, que cuando se inventó, me hizo mucha gracia a mí cuando salió en medio de los medios de comunicación y decían teletrabajar. Bueno, perdona, cuando dijiste teletrabajar, yo ya llevaba 15 días con el despacho desmontado, todos los empleados, cada uno su puesto de trabajo en su casa, antes de que tú me inventaras el concepto de teletrabajar, ¿no? Pero bueno, lo que pasó después del COVID, después de la pandemia, fue que mucha gente joven volvía al pueblo. Y el volver al pueblo, las barreras de entrada a esas industrias que venían eran más bajas. Al ser más bajas aumentaba el número de empresas industriales
y hablo de empresa industrial desde un taller, o un ebanista, un carpintero, un fontanero, o una empresa que hace tornillos, me da igual, ¿vale? Porque las barreras de entrada y el acceso, tanto municipal, ojo, y hablo municipal, que hacer una ordenanza es mucho más fácil que hacer un real decreto, se pueda llevar a cabo. Y eso se hizo post pandemia. Para que ahora pues ya estamos volviendo a los ritmos de vida, ¿no? Que hablan que el PIB de España ha vuelto a ser superado después de la pandemia, no sé qué. Sí, ya nos hemos olvidado de la esencia, nos hemos olvidado de lo que está funcionando. Totalmente, totalmente. Como siempre, nos empieza a apretar un poquito el reloj y el tiempo para este podcast, para este nuevo Gente Nuteco, pero sí hay dos cositas que sí me gustaría concretar un poquito más. Por una parte, una personal y otra como vosotros como entidad, como AGE, ¿no? A nivel personal, una de las grandes cuestiones, que aunque hemos dejado entrever ya alguna cosita, sí me gustaría que le dedicáramos un minutito, es a cómo lleváis cada uno de vosotros vuestra vida personal mezclada con ser joven empresario. Si os lleváis bien, Pasa palabra. vuestra vida personal se lleva bien con vuestra vida profesional y empresarial. ¿Por qué me miráis Primero todos? los papás, bueno, si primero quieren- los papás y luego... Yo, bueno, en mi caso, ahora mismo regular. Vamos a dejar en regular. No tanto porque yo tengo un hijo de 1 año y medio, pero ya antes de que naciera, nosotros, el despacho, como os he comentado, nos fusionamos 2 despachos para atender a esa demanda más especializada que requerían las empresas de ahora, ese recambio generacional. Y vimos la oportunidad de fundar en SIR Legal los 2 despachos. Y reconozco que desde el mediados de 2022, principio de 2023, que nos fusionamos, todavía estamos un poco organizándonos. Entonces, mezclar ese trabajo junto con el de abogado y director del despacho, a mí me está costando un poco Encajar alguna pieza. encajarlo, y ya lo sumas al nene y entonces todo esto explota. Entonces, bueno, vamos a ver, yo creo que se le dedican, personalmente, no conozco a nadie que tenga un proyecto propio, tenga éxito o no tenga éxito, pero normalmente los que le echas horas, ganas, suelen tener éxito, en el que no se le echen muchas horas y haya que hacer sacrificios personales a nivel familiar. Yo creo que eso es intrínseco al tener tu propio negocio, porque al final, como hemos dicho, pues la familia y el negocio es otro hijo, ¿no? Claro. Entonces, pero creo que es algo que, bueno, si tú en casa lo hablas con tu pareja y también forma un poco parte, ¿no? Al final, bueno, un poco no, mucho, forma parte de ese emprendimiento, porque sin esa otra parte, ¿no?, familiar, no se podría llevar a cabo. Entonces, en definitiva, requiere muchas horas, pero creo que merece la pena. ¿Soy capaces de cortar cuando hace falta, de desconectar cuando hace falta? ¿Cómo lo lleváis eso? ¿Sois capaces? Se te olvida el teléfono algún ¿Sí? rato y no pasa nada. Estamos aprendiendo. Exactamente. Estamos en proceso. ¿Cómo A es el ver. proceso? Yo no siempre- sé. Siempre digo lo mismo. Si me preguntas a mí, la culpabilidad está todos los días en mi cabecica. Pero es verdad que al final luego pues te replanteas y dices, no lo estoy haciendo tan mal en ninguna de mis facetas de esta Sandra que soy, Sandra madre, Sandra empresaria, Sandra amiga, Sandra mujer. Y al final, pues ves que la realidad tuya es la de todo el mundo y no eres la única. Creo que nos tenemos que ir adaptando a esta nueva época que nos ha tocado vivir, en la que todos tenemos que hacer de todo. Y yo creo que también nuestros hijos poco a poco van también aceptando que hay veces pues que los tiene que recoger una niñera, o que papá hoy está y mañana no, o mamá mañana no puede. Aunque llegas a casa y te dicen, pero mamá, ¿por qué no estabas? ¿O por qué no has venido Claro, tú? claro. Pero... Hay que rendir cuentas. Claro, efectivamente, aquí los jefes son ellos. Pero que sí que es cierto que tienes que tener un equilibrio para no dejar ninguna de tus áreas descompensada. Porque es verdad que es muy difícil y, bueno, pues la culpa estará, pero hay que cuidarnos también. Hay que trabajarlo. En mi caso, yo es que tengo la gran suerte, bueno, mi vida personal es distinta a la de mis compañeros, yo no tengo hijos ni nada, pero tengo la gran suerte de que es mi hobby. Entonces, a mí no me cuesta echar horas. Sí, pero no nos cuesta a nadie. Claro. No, Pero sí, claro, pero cierto es que lo mío Es la otra pasa, parte. pasa de castaño oscuro. Es decir, yo llegué a trabajar 15 días seguidos, todos los días seguidos, ¿vale? Y soy consciente de que no debo de hacer eso por mi salud mental incluso, ¿no? O sea, soy consciente, pero cuando hay que apretar, ¿no? Pero
Yo es que hago apología de ello. Yo me acuerdo una de las frases que dijo me dijo un padre, un amigo, que seríamos la generación que íbamos a vivir peor. O sea, nuestros hijos iban a vivir peor que nosotros a su edad. Eso es. Y eso para un padre es súper frustrante. Sí. Pues yo eso se me grabó a fuego. Entonces yo lo que hago es, una de las maneras que yo hago de motivarme y de superarme es decir que no. Y de hecho, una de las cosas que más orgulloso estoy es decir, no, perdona, yo mi nivel de vida hoy me lo permite el que el haber llevado razón, y vuelvo a la broma de antes, sí. el haber llevado razón emprendiendo y el hacer las cosas bien, igual que te digo, haces muchas bien. Y eso es lo que a mí me empuja y me sigue, ¿no? Bueno, Sara, tú lo llevas bien. Yo lo llevo bien, yo estoy encantada, yo lo llevo bien. Hay una cosa, fíjate, hay una cosa que ha pasado muy por alto y que lo ha dicho, y Sandra sabe perfectamente, yo creo que lo que voy a decir ahora mismo, que hay una cosa que ha comentado ahora mismo Alberto, que es salud mental. Esto al final me va a afectar a la salud mental. Yo creo que es una cosa que es fundamental, pero que no solamente tiene que ser en el emprendimiento, tiene que ser con los críos desde pequeños, tiene que ser tú con tus compañeros de trabajo, no digo trabajadores, sino compañeros de trabajo. Por encima de todo, de cualquier cosa, creo que está el autocuidado. Creo que está la salud mental. Y eso va desde el punto tan tonto como lo que os comentaba antes, que prácticamente ha sido un chascarrillo. Es decir, tengo que trabajar, pero estoy agobiada y me voy a un bar y me tomo una caña y lo hago al mismo tiempo. Claro. Ya eso hace que me compense. Entonces yo creo que el truco y el llevarlo bien, pues obviamente yo creo que todos echamos muchísimas horas, todos le dedicamos muchísimo tiempo, todos tenemos ese sentimiento de culpabilidad de... Yo no tengo chiquillos, pero quizá debería estar tomándome un café con mi abuela y estoy trabajando hasta las 11 de la noche. Pero al final el balance tiene que ser positivo. El balance tiene que ser positivo para estar ahí y el balance tiene que ser positivo porque al final lo más importante eres tú y tú te tienes que estar cuidando. Correcto. Entonces yo creo que es el truco y a lo mejor pues es coger y decir a las 10 de la noche, o sea, trabajo hasta las 10 de la noche sin levantar el culo de la silla. Y a las 10 de la noche me levanto y se me olvida el teléfono en silencio en el escritorio. Y me voy y me tomo una cerveza y ceno con mi pareja o llamo por teléfono a mi madre y entonces ya te compensa, ¿no? Ya te ha merecido la pena. Yo creo que el truco que tenemos que buscar un poquito es eso, es la parte nuestra personal que no se nos puede olvidar nunca. Totalmente. Porque es que si se nos olvida, da igual que seas empresario, o que seas autónomo, o que seas trabajador, o que seas lo que seas, pero la has liado.